Si eres médico o estudiante de medicina y no eres español, este video es para ti. Hoy voy a darte respuesta a las preguntas que tienes sobre el MIR y la residencia en España y que aún no le has encontrado respuesta. Sé que no te cuento nada nuevo cuando te digo que hay miles de personas, miles de extranjeros que están pensando en prepararse y formarse como especialistas en España. El problema es que debemos de cumplir una serie de requisitos para poder matricular el examen que muchas veces nos obstaculizan el poder presentarnos y conseguir nuestra plaza. Y es importante que cumplas todos estos requisitos lo antes posible para que puedas hacer el examen y comenzar tu formación especializada. Así que voy a dar respuesta a esas preguntas que probablemente te has planteado sobre el examen MIR y algunas que probablemente aún todavía no has ni siquiera pensado. Y es que son las mismas preguntas que yo tuve en su momento y en muchas ocasiones no encontré respuesta y tuve que basarme un poco en la prueba y el error y muchas veces eso me costó mucho tiempo y lo peor aún que fue que me costó mucho dinero. Y bueno, pues yo quiero facilitarte y evitarte los dolores de cabeza y darte la respuesta a esas preguntas que probablemente tengas sobre el examen MIR y la residencia en España y a preguntas incluso que aún no te has planteado. La primera pregunta que tuve es seguramente la más lógica y fue, pero bueno, ¿por qué debería irme a España a prepararme y a hacer la residencia pudiéndola hacer en mi país? Esta es una pregunta súper importante que creo que debemos de tener claro antes de pensar en matricular el examen y para la cual le he dedicado un video exclusivamente a responderla. Este video lo vas a encontrar aquí en el canal y te dejo además un link en la descripción de este video a un blog, a un post en el blog, en la página web, donde respondo esta pregunta. Una vez que ya tenía claro que quería preparar el examen y formarme en España, la siguiente pregunta que tuve fue, y bueno, ¿cuáles son los requisitos que debo de cumplir para poder matricular el examen? Bien, esto es una pregunta a la cual es difícil muchas veces encontrar toda la información y encontrar información que sea fidedigna, con lo cual yo he creado varias entradas en el blog donde puedes encontrar información al respecto. De hecho, te dejo el link a una de estas entradas donde vas a encontrar todos los requisitos para que los puedas mirar y los puedas consultar cuando lo necesites, en el momento en que lo necesites. El primer requisito tiene que ver con la nacionalidad. Para poder ser admitido y realizar el examen MIR, debes cumplir, o ser parte de una de las siguientes categorías. La primera es ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. Esto incluye también a aquellas personas, a familiares, cónyuges o hijos de personas que sean miembros o sea, españoles o nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea. Si estás casado con una persona que sea de la Unión Europea, tu acta de matrimonio tiene que estar inscrita en un país que cumpla estos requisitos para que entres dentro de esta categoría. La otra categoría es aquellas personas extracomunitarias, extranjeros, que tengan una visa de estudios o de estancia en España por tiempo indefinido, ya sea porque tengas una tarjeta de identidad de extranjero por estudios o una residencia temporal, permanente o de algún tipo. Estos también pueden matricular y presentarse al examen MIR. Y por último, están las personas que no cumplen ninguno de los dos requisitos anteriores, que sean extracomunitarios, para los cuales, o que sean de un país para el cual España y su país mantienen una relación o un convenio de relación cultural. Esto básicamente, en términos generales, incluye a la práctica totalidad de los países de Latinoamérica. Sin embargo, si quieres estar seguro de que tu país cumple este requisito o de que eres de un país que cumple este requisito, te aconsejo que lo busques en línea para asegurarte. El siguiente requisito es tener el título homologado. Este probablemente va a ser el requisito que más tiempo y más esfuerzos te vaya a tomar. Es un proceso bastante largo, con lo cual te recomiendo que lo inicies lo antes posible. Básicamente el título homologado, bueno, primero es un requisito que debemos cumplir aquellas personas que hemos acabado la carrera de medicina en otro país que no sea España.
para aquellas personas que han hecho la especialidad, o perdón, la carrera de medicina en España, simplemente tienen que presentar una copia de su título sin más. Pero aquellas personas que lo hemos hecho fuera de España, debemos aplicar o presentar una solicitud para la homologación de nuestro título y presentar posteriormente el título homologado. Que esto básicamente lo que quiere decir es que nuestro título es revisado por el Ministerio de Educación y se compara con el título de un médico español, y al final lo que el Ministerio dice con la homologación del título es que nuestro credencial, nuestro título de medicina es equiparable al título de un médico español. Para cumplir con este requisito, debes cumplimentar varios requisitos para poder presentar la solicitud de la homologación. Si quieres saber cuáles son estos requisitos que debes de cumplir, también tienes un link en la descripción de este video a un blog, a un post de mi blog en el cual te cuento en detalle cuáles son todos los requisitos que debes de cumplir. De todas maneras, te recomiendo de nuevo que esto lo hagas con el mayor tiempo de antelación posible, porque en el mejor de los casos, el título homologado te tarda de 9 a 12 meses en salir favorable, con lo cual corres el riesgo de que si no comienzas este trámite con antelación, de no poder presentarte al MIR a pesar de haberlo preparado, que eso de hecho me pasó a mí. Tuve que esperar un año más porque mi título homologado salió hasta marzo del siguiente año para el cual yo me quería preparar. Así que te recomiendo de verdad que comiences este trámite lo antes posible, que mires los requisitos para que no tengas problemas de cara a la homologación. El siguiente requisito es que si ya habías iniciado una especialidad, si ya habías cogido una plaza en otra convocatoria, que presentes una renuncia expresa de la plaza. El cuarto requisito es el modelo de la solicitud 790, que es una solicitud que rellenas en línea, para lo cual tienes un link también en la descripción de este video, y simplemente lo adjuntas a los requisitos anteriores. Además, debes presentar una fotocopia compulsada de tu documento de identidad, ya sea tu DNI, tu documento, tu tarjeta nacional de identidad de extranjero, o bien tu pasaporte. Y por último, además, si eres extracomunitario, debes presentar una declaración jurada relativa al supuesto de resultar adjudicatario de la plaza. Esto básicamente es una declaración que rellenas en línea y la firmas. De nuevo tienes el link aquí en la descripción de este video, con la cual básicamente lo que estás diciendo es que si resultas adjudicatario de una plaza, es decir, si coges una plaza de formación especializada en el acto de asignación de plazas, te comprometes a regularizar tu situación migratoria en España antes de que comience la residencia. Eso básicamente son los requisitos generales que debes de cumplir para poder matricular el examen. Sin embargo, hay algunos requisitos un poco específicos para situaciones puntuales, como por ejemplo aquellas personas que el idioma de su país no sea el castellano, y así otros requisitos un poco para casos muy particulares. Te repito que puedes mirar esos requisitos en la página, en el blog en el post de la página del blog. Luego, para preparar el examen, ya una vez que sabía cuáles eran los requisitos que debía cumplir para poder matricular el examen, mi siguiente duda era si debía matricular una academia o bien si podía preparar el examen por mi cuenta. La verdad es que teóricamente te puedes preparar el examen por tu cuenta, no es un requisito indispensable que te prepares con una academia. Sin embargo, yo personalmente te recomiendo que te matricules con una academia, y también he hecho un video exclusivamente hablando de por qué creo que es importante prepararte con una academia y por qué es tu mejor oportunidad para poder conseguir la plaza que deseas. Te recomiendo que veas ese video también aquí en mi canal. Por último, la gran mayoría de las preguntas que suelo recibir tienen que ver con temas relacionados a la residencia y a la formación aquí en España. Una de ellas, por ejemplo, es ¿qué nota necesito para poder entrar a mi especialidad? Eso es una pregunta muy frecuente porque se escucha que hay especialidades para las cuales si no tienes un número de orden específico, deberías de hecho descartarla, porque ni deberías pensarla porque no vas a poder conseguirla. Eso a priori yo te digo que no hagas caso a ese tipo de comentarios porque no son ciertos. Primero porque cada año es diferente, es decir, la nota
para coger una especialidad va a variar año con año porque cada año las personas que eligen una especialidad son personas diferentes. Así que todo va a depender principalmente, por supuesto, el número uno, del número de orden que tú tengas. Entre más alto, pues más oportunidades tendrás de coger la plaza que deseas, pero también va a depender de lo que las personas que estén delante tuyo quieran escoger. Así puede ser que si normalmente una especialidad como dermatología, con un número de orden menor a 1000 era impensable de coger, pues ves que en los últimos años incluso con un número de orden de 1300 podrías haber cogido dermatología. Con lo cual, lo que te quiero decir es que no descartes ninguna especialidad simplemente porque a priori parezca que con tu número de orden no vas a poder cogerla. Te recomiendo que te hagas una lista de las especialidades y de los hospitales en las que te gustaría hacer esa especialidad en el orden en el que te gustaría cogerla, o sea, en el orden de prioridad. Y una vez que sea el día en que te toque a ti escoger especialidad, mires cuáles de esas opciones todavía tienes disponible. Así no descartes ninguna oportunidad hasta el último momento. Otra de las preguntas que suelo recibir es ¿cuál es el sueldo de un residente aquí en España? Eso va a variar un poco también dependiendo de la comunidad autónoma en la que vayas a formarte como especialista, porque en cada comunidad autónoma varía un poco el sueldo de los residentes, tanto el sueldo base como el sueldo incluyendo las guardias. Así es que normalmente el sueldo en las grandes ciudades, en las ciudades más céntricas, es un poco más bajo que en aquellas comunidades autónomas que están un poco más alejadas. Esto viene a ser un poco por el hecho de favorecer o facilitar que aquellos médicos, para que los médicos vayan y se formen y presten servicios de salud en zonas un poco más alejadas de las grandes ciudades. Con lo cual, típicamente y a modo de ejemplo, un residente en Madrid probablemente gane menos, tenga un sueldo un poco más bajo que aquella persona que está haciendo la residencia en, por ejemplo, Ceuta o en Melilla. Esto, de nuevo, es un poco, alguna manera de dar un incentivo para el médico que se prepara y da servicios de salud en zonas un poco más alejadas. La siguiente pregunta tiene que ver no solo con la residencia en España, sino también con la preparación del examen MIR en el país. Y es la siguiente: ¿cuánto dinero necesito para vivir en España? Yo creo que es una pregunta bastante importante, pero que también la respuesta pues es que va a variar mucho de muchos factores. Entre ellos y los más importantes es de dónde decides vivir. De nuevo te imaginarás que vivir en el centro de Madrid va a ser mucho más caro que vivir en las afueras de la ciudad. O por ejemplo, si en vez de vivir en Madrid vivieses en Andalucía o en Murcia o en otro sitio. Entre más lejos estés de los centros de las ciudades, pues lo normal es que sea más barato vivir. Sin embargo, también debes tomar en cuenta a la hora de buscar el sitio para vivir, no solo la localización, sino también lo cerca que estés del hospital, si es que ya eres residente, y de el acceso a servicios básicos como supermercados, a centros de ocio, a lo comunicado que esté la ciudad en medios de transporte. En fin, tienes que tomar en cuenta todas estas cosas a la hora de decidir dónde vas a vivir, y por supuesto eso va a variar o va a cambiar cuánto dinero necesites para vivir en un sitio o en otro. De todas maneras, también te dejo un link a un post en el blog donde hablo un poco más en detalle y te doy algunos ejemplos con presupuestos que puedes ver dependiendo de la ciudad en la que quieras vivir, y esto lo puedes encontrar también en el blog. Pues seguramente tendrás muchas más preguntas, pero bueno, he intentado responder a aquellas preguntas que yo mismo me planteé en su momento cuando pensaba en formarme como especialista aquí en España, y también aquellas preguntas que recibo con más frecuencia a través de redes sociales y del correo electrónico. Si tienes alguna otra pregunta que quisieras que responda, te recomiendo que me sigas en Instagram, donde tengo un espacio exclusivamente dedicado a responder preguntas acerca del examen MIR y la residencia en España. Además, no olvides suscribirte a mi canal para que estemos en contacto y no te pierdas más noticias sobre la residencia en España y de cómo cumplir tu sueño de formarte como especialista.
Si tienes algún comentario o alguna duda, escríbela en los comentarios abajo de este video y nos vemos ahí.